Bien, estamos de vuelta con ustedes, 1 de la tarde con 15 minutos. Entramos en nuestro segmento de entrevistas desde el Estado Falcón, por cierto. Vamos a aprovechar para saludar a un televidente que nos escribió casualmente hace algunos días y tenemos un invitado de este estado, José Cabrera. Nos habría escrito hace algunos días por Facebook, gracias. Y también desde ya los invitamos a los que quieran participar con sus preguntas y sus comentarios para nuestros invitados. Hoy tenemos a Francisco Umbría, como mencionamos antes de la pausa, es secretario general de Acción Democrática en el Estado Falcón y también diputado del Consejo Legislativo de esta entidad federal. Gracias por estar con nosotros en estudio. Gracias a ti, Carlos, a ti y a toda la teleaudiencia que a diario sigue este importante programa de comunicación, que además es bien necesario una ventana abierta al entendimiento. Así es, y que también lo que queremos desde nuestro espacio es que el ciudadano escuche las posiciones que hoy tienen las distintas opciones políticas que hay en nuestro país, porque hay un tema clave. Para entrar primero en la política local, pasamos después, por supuesto, a lo que está ocurriendo en el escenario nacional desde el Partido Acción Democrática, y es que el ciudadano parece lejano de sus políticos. ¿Cómo lo están percibiendo en el Estado Falcón? Nosotros hemos venido insistiendo desde Acción Democrática en la necesidad de un entendimiento nacional. Hay que entender que allá hay un pueblo que exige de la dirigencia política sindéresis, que exige entendimiento, que exige que las acciones estén direccionadas a resolver los problemas menudos, medianos y grandes que tiene una colectividad que ha sido devastada en los últimos 20 años por un gobierno que ha desgobernado, ¿no? Que lo sabemos, que lo padecemos, que lo vivimos a diario porque todos somos habitantes de este país que está muy mermado, por cierto, la economía, si hay un país que se destruye la economía como la destruyó desde el extinto hasta este ciudadano que está en Miraflores, que expropiaron empresas productivas, que hoy vemos una especie de burbuja, fundamentalmente en Caracas y en algunas ciudades, donde pareciera un repunte económico, pero que realmente no es así. ¿Qué vemos nosotros? ¿Acaso un reflote de la industria textilera? ¿Acaso nosotros vemos un reflote de la industria agropecuaria? ¿Vemos nosotros producción de alimentos para el consumo en Venezuela? No lo vemos. Lo que hay es un deterioro completo del aparato productivo, esa es la verdad. Entonces, ¿qué sucede entonces? ¿Qué está esperando el pueblo de nosotros? Que nos pongamos de acuerdo, que dejemos la diatriba banal, que dejemos a un lado los intereses individuales y que entendamos que debemos ir de lo menudo hacia lo grande, proponiendo soluciones en cada uno de los sectores populares que están padeciendo. Los servicios públicos no existen. Ayer escuchaba yo con mucha rabia, puedo decirlo, que el presidente de la Asamblea Nacional señalaba que ellos han dignificado el salario del venezolano, que en Venezuela tiene el mayor índice del salario en Latinoamérica. Eso es una burla, es un cinismo, un golpe, una cachetada, una bofetada al pueblo. Entonces, esas son las cosas que nos tienen que llamar poderosamente la atención y salir. Mira lo que está pasando ahora con Lonapre, ¿no? Que ha vulnerado derechos legales y constitucionales, nada más y nada menos que a 5 o 6 millones de venezolanos activos y pasivos, es decir, activos, trabajadores y jubilados. Entonces, bueno, esos son los temas que nos deben llamar la atención, y desde Acción Democrática nosotros, por ejemplo, recriminamos de manera contundente el anuncio que hizo el presidente que le iba a entregar 1 millón de hectáreas a Irán. Nosotros como partido antifeudal nos oponemos a esa postura y tenemos que salir, y debe ser el sector agropecuario que debe salir a protestar esas acciones. Y más que protestar, diseñar actividades agroproductivas que le permitan al venezolano cambiar su estado de vida, su paupérrimo estado de vida en que nos han llevado estos desaciertos del gobierno nacional. Esa es la verdad y ese es el trabajo. Y los desaciertos de los políticos, ¿dónde quedan? Sí, por supuesto, porque mira, fíjate, hoy, ¿qué vemos, Carlos? Vemos una Venezuela polarizada, una Venezuela de un lado, un porcentaje que apuesta al gobierno, y de otro lado un porcentaje opositor, pero que siente una profunda defraudación de los errores que se han venido cometiendo. De ahí entonces que el mensaje debe estar dirigido a esa gran Venezuela que espera de nosotros un profundo entendimiento que direccione el país hacia el progreso, hacia el avance. Nosotros estamos, por ejemplo, desde Falcón, creemos en impulsar el desarrollo del Estado a través de nada más y nada menos de un árbol que la naturaleza nos dio, que es el cují. Vamos a presentar un proyecto
ya aprobado científicamente, que pudiera desarrollar y convertir al estado Falcón en un estado productivo, en un estado que se va a dar. Una potencia turística también. Por supuesto, y una potencia turística. Yo aplaudo lo que está sucediendo en Adícora, por ejemplo, ahora. Que hay una inversión importante allí, un festival. Reciente. Entonces son las cosas que nosotros tenemos que hacer. Y le vamos a decir al gobierno regional y al gobierno nacional que debemos ir hacia allá, a impulsar el desarrollo del Estado. Porque la oposición no debe ser la crítica, sino la propuesta, además. Por supuesto que nosotros nos oponemos de manera contundente a la forma, a la barbarie que nos ha llevado en los últimos 22 años el extinto y este ciudadano que está en Miraflores. Esa es la verdad. Y la lucha es en la calle. La lucha es en la calle, en los barrios, en las barriadas, convertir esa basura que está en los barrios en producción. Es decir, nosotros le dijimos, por ejemplo, estuve en Punto Fijo la semana pasada y le decía a los compañeros del 23 de enero, le decía, mira, esa basura que está allí, que no la recoge el Estado venezolano, no la recoge el alcalde, vamos a convertir, vamos a hacer una empresa local. Entonces la ciudadanía tiene que organizarse de lo micro hacia lo grande. Por ejemplo, en la costa hemos venido planteando la necesidad, un poco el ejemplo que nosotros vemos en Ecuador, la camaronería artesanal, que no tiene que haber grandes inversiones, pero que sí le demos todos los insumos a los pescadores, a los habitantes de las costas falconianas y de las costas del país, para que pudieran desde sus humildes hogares producir camarón también y convertirse de manera asociada en hombres y mujeres que cambien su estilo de vida. Esas son las actividades que tenemos que hacer. Y para ello, yo siempre he dicho, Carlos, que no hay ninguna guerra, ni la Primera ni la Segunda Guerra Mundial se acabó a plomo. Es decir, y nosotros llamamos a un diálogo con el gobierno, pero no somos capaces de sentarnos nosotros. Yo siento la necesidad diálogo interno de la oposición. Así es, yo siento la necesidad de hacer un llamado nacional a todos aquellos que no estamos de acuerdo con la penumbra que estamos viviendo, a que nos sentemos, a las iglesias, a los gremios, a los dirigentes sociales, a todo el mundo, que nos sentemos a ver qué rumbo, hacia dónde direccionamos a Venezuela, hacia dónde direccionamos cada uno de nuestros estados. Y allí el mensaje a todos los secretarios generales de Acción Democrática en cada uno de los estados, que impulsemos las actividades que pudieran convertirse en unas actividades productivas para de convertirnos en estado autosustentable, porque esa es la tarea fundamental que Acción Democrática ha significado para Venezuela. Desde AD, nosotros tenemos una tarjeta de presentación. Los gobiernos de Acción Democrática desarrollaron este país, trajeron la prosperidad. Hicimos 155 hospitales en los gobiernos de Acción Democrática, las universidades, las vías de penetración agraria. Hicimos una reforma agraria y le dimos las tierras a los campesinos. De ahí entonces que esos campesinos que hoy son una clase media, devastada ya, los ganaderos, porque fueron expropiados, deberíamos reorganizarnos y plantear entonces una redefinición ideológica de nuestro glorioso partido en función de la realidad que hoy vive Venezuela. Esa es la dirección que nosotros tenemos hoy en Acción Democrática. Pero esta Acción Democrática es de verdad, porque a esta Acción Democrática se le señala de ser judicializada, de hacerle el juego al gobierno. Lo conversamos luego de la pausa, la realidad interna del partido, para pasar también a un hecho particular. El Estado Falcón es una de esas entidades federales que el 21 de noviembre, de haber unidad, hubiese ganado la oposición, yendo de lo micro a lo macro. ¿Qué ha cambiado? Estas fuerzas políticas que participaron en el Estado Falcón entendieron aprendieron esa lección del 21 de noviembre, pero al contrario no han podido al día de hoy acercarse a las fuerzas políticas. Lo conversamos luego de la pausa con nuestro invitado, Francisco Umbría, diputado del Consejo Legislativo del Estado Falcón y también secretario del Partido de Acción Democrática en esta entidad federal.